noches a todos. Queremos desearles un feliz sábado y darles la bienvenida a este espacio que hemos llamado Conversemos a la luz de la Biblia. Queremos iniciar, como siempre lo hacemos, Dino, con una lectura, con la lectura de un pasaje bíblico y con una oración para invitar a la presencia del Espíritu Santo en este momento, para que esté junto con nosotros al abrir la palabra y para que esté con ustedes también donde quiera que se encuentren, sea en este momento en la transmisión en vivo o sea en algún otro momento que vean la grabación del programa. Así es. Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículo 21. Está relacionado con la temática y con la etapa que iniciamos, ¿no? A partir de hoy. En la conversación anterior habíamos cerrado un ciclo, ¿no? Que habíamos titulado Seréis como Dios, y hoy iniciamos otro ciclo, ¿no? Que en un momento les vamos a hacer algún comentario sobre esto, ¿no? Un adelanto. Pero les pido que me acompañen, si tienen la posibilidad, a leer en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, el versículo 21. En aquella misma hora, dice, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Este pasaje, de alguna forma, el Señor Jesús está regocijando porque la verdad del Evangelio es accesible a cualquiera, ¿no? No hace falta tener ningún tipo de preparación, ningún tipo de estudio. ¿Por qué es accesible a cualquiera? Y porque Dios la revela a aquel que quiere, a aquel que desea, ¿no? Y con este pensamiento, vamos a iniciar el ciclo y la conversación de esta noche. Pero antes vamos a tener una palabra de oración. Los invitamos a acompañarnos. Buen Padre Celestial, te agradecemos por el privilegio que tenemos de conocerte, de haber sido objetos de tu revelación, de haber sido privilegiados con saber de ti. Te damos gracias también por los cuidados que has tenido con cada uno de nosotros durante la semana, quizá a pesar de haber pasado por dificultades, por momentos difíciles o por momentos de tranquilidad, de paz, de gozo, de éxito. Sabemos que tú has estado al lado nuestro y también te agradecemos por eso. Te agradecemos también porque estamos entrando en las horas del séptimo día, aquel tiempo que tú apartaste para nosotros desde la creación del mundo. Te pedimos que podamos ocupar este tiempo en acercarnos a ti, en reflexionar acerca de tu bondad, acerca de tu poder y acerca de tu amor. Y para este momento queremos pedirte de manera especial la presencia y la dirección del Espíritu Santo, que pueda revelar a nuestros corazones, que pueda iluminar nuestras almas, nuestras vidas, nuestras mentes, con la verdad que vas a presentarnos a cada uno a través de tu palabra. Amén. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, como decía Gustavo, la presentación es Gustavo Dorado, Dino Rosso. No somos pastores, solo nos inspiramos en la revelación del Señor, en su palabra, y usamos el eslogan de en sola escritura, ¿no es cierto?, como única herramienta, como único elemento de revelación para compartirles a ustedes acerca de lo que está escrito, no de ahora, sino de hace muchísimos años. Como decía Gustavo, hoy comenzamos un nuevo ciclo. Ya hemos terminado Seréis como Dios, trabajando aquellas doctrinas que son equivocadas, por lo menos que no aparecen en la Biblia, que la gente la cree comúnmente y de buena fe, pero que en la Biblia no están reveladas de esa manera. Ese ciclo ya lo hemos terminado y ahora comenzamos uno nuevo que se llama ¿Qué está escrito como lees? Este ciclo es justamente para trabajar sobre las parábolas, ¿no es cierto, Gustavo? Estamos trabajando sobre las parábolas y vamos a arrancar con una parábola que es la más
la que da origen a esta lectura, que está en Lucas capítulo 10. Esta parábola, vamos a trabajar en principio sobre el intérprete de la ley y algunas cosas accesorias sobre la parábola, justamente de la historia, porque no sabemos si es parábola, no está revelada de esa manera, eso es el buen samaritano. Ahora, nosotros estamos tanto en Facebook como en YouTube los primeros y terceros viernes de cada mes. Este que es el tercer mes de octubre, estamos trabajando, generalmente los hacemos en vivo, a menos que tengamos algunas obligaciones personales, pero sí les decimos que nos acompañen. Eso nos da la posibilidad de saber qué opinan, qué piensan, que nos manden algún mensaje, si los podemos leer en el momento. Por ejemplo, ya tenemos un mensaje que ha llegado, así que bueno, si tenemos algún mensaje lo podemos contestar en el momento, lo contestamos, y si no, después lo volveremos a contestar cuando sea posible. Damos esto entonces el repaso del último que hemos hecho, último capítulo del tema anterior, ¿no es cierto, Gustavo? Sí, habíamos terminado nuestro ciclo anterior hablando acerca de un tema que es común al mundo cristiano, ¿no? A todo el mundo cristiano, que es el milenio. Hay distintas maneras de ver, depende desde qué sector del mundo cristiano se esté parado, hay diferentes maneras de verlo, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros estuvimos viendo, Dino, hay algunas que tienen una interpretación que no concuerda mucho con el resto de las enseñanzas bíblicas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de este pensamiento de que esos 1000 años son unos 1000 años de bienestar, ¿no? Sí. En los que Cristo va a reinar en la tierra. Encadenado de Satanás. Sí, y entonces, y también otros entienden que durante estos 1000 años, que estos 1000 años son como una segunda oportunidad para algunos que no han podido, digamos, ser redimidos en la primera venida de Cristo, ¿no? Sí. Al inicio del milenio. En eso coincidimos, ¿no? En que la segunda venida de Cristo, el regreso, la primera venida como rey, hablando de este periodo de 1000 años, en eso estamos de acuerdo todo el mundo cristiano, ¿no? Que el inicio del milenio es marcado con un acontecimiento que es el acercamiento de Cristo, el regreso de Cristo a la tierra, ¿no? Sobre lo que hay algunas divergencias es respecto a qué se va a hacer durante esos 1000 años, qué va a suceder durante esos 1000 años, y entonces surgen diferentes miradas, ¿no? Y nosotros buscábamos, Dino, la mirada, la única mirada que podemos tener, que es la mirada bíblica, ¿no? Exactamente. Que te digo una cosa, que no solamente Apocalipsis 20 habla sobre este periodo, hay otros libros también, como el de Zacarías, como Isaías, como otros libros también hablan sobre pequeños detalles, dan ciertas luces sobre este periodo también. Sí, indudablemente en toda la palabra hay algún tipo de alusión, unas vagas, algunas más cercanas, más claras, pero en Apocalipsis encontramos una que es inequívoca, ¿no? Que es bien explícita, ¿no? Y entonces nosotros leíamos, entre las cosas que habíamos leído en la conversación anterior, leíamos Apocalipsis 20, ¿no? Y entonces dice allí, comenzando desde el primer versículo, dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿no? Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Bueno, y entonces continúa el vidente de Patmos, y en el versículo 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones. Y entonces lo que va a ocurrir es que lo que dice el versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, ¿no? Entonces lo que en realidad hay más, ¿no? Pero haciendo un resumen, lo que está diciendo es que durante ese periodo de 1000 años lo que va a ocurrir va a ser una revisión del juicio de Dios
acerca de si está bien la decisión que tomó sobre los que se salvaron y los que no se salvaron. Justamente, ¿no? porque al principio dice que vamos a ser preparados para poder juzgar. Exacto. Y entonces después lo que va a ocurrir al final de los 1000 años es, habla allí de la muerte también, ¿no? De quienes participan en la primera resurrección, la segunda resurrección, la primera muerte, la segunda muerte, que Todo es la ahí. muerte eterna, Tal ¿no? cual. Y que va a ocurrir Después de 1000 al años. final de ese periodo de 1000 años, cuando lo que va a suceder es que se va a dar cumplimiento efectivo, ¿no?, a la sentencia del juicio. Hablaba así justamente de los tres juicios, ¿no? El juicio de indagación, El investigador, después el de juicio revisorio y después el juicio ejecutivo. el juicio ejecutivo, ¿no? Digamos, la consumación Sí. del juicio ejecutivo. Este capítulo habla sobre esos dos juicios finales, ¿no? El juicio revisorio y el juicio ejecutivo. La buena noticia que hay acá es que este periodo de tiempo es simplemente para asegurarse de que el mal nunca más va a levantar la cabeza en la creación, en el universo de Dios. Exactamente. ¿no? Y que el mal va a ser desterrado de la creación de Dios. Obviamente, aquellos que se aferren al mal o que se hayan aferrado al mal, y bueno, van a sufrir la misma suerte del mal, ¿no? Entonces, pero Dios va a dar una solución final a este problema del pecado que surgió en el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, por no sacar la tierra, pero claro, acá en la tierra estamos hablando de nuestra sí, historia. Sí, entonces, el milenio es un periodo que es importante, tanto para nosotros como, por decirlo de una forma, para Dios. Tal cual. ¿No? Porque durante ese periodo de tiempo va a ser examinado la decisión del juicio divino sobre los seres humanos. Así es. ¿No? Y, por supuesto, va a quedar claro que la desaparición, la aniquilación, como algunos les gusta llamar, ¿no? Sí. La aniquilación del mal y todos los que estén aferrados, incluyendo en este caso a Satanás, a la serpiente antigua y sus ángeles, es nada más que la solución al problema del pecado definitiva, y que el mal no va a reinar más, no va a levantar más la cabeza, no va a aparecer más, no va a asomar más su horrible cabeza, pero principalmente el carácter de Dios va a quedar reivindicado, va a quedar justificadas sus acciones, va a quedar perfectamente respaldadas sus decisiones, y todos, como dice un poco más adelante en los capítulos que siguen, todos los seres humanos y los no humanos, los celestiales, que hayan contemplado esta gesta libertadora, salvadora, redentora de Dios, sencillamente van a adorar a Dios, van a alabarlo, porque van a reconocer que realmente es un Dios justo. Así es. Y bueno, arrancamos entonces un nuevo comienzo con esta serie, que probablemente sea un poquito más larga que la anterior, probablemente. Y habla justamente, está basada en una historia que está relatada en Lucas capítulo 10, versículos del 25 al 37. ¿Sí? Sí. Pero me gustaría hacer un poquito de exégesis del texto bíblico. Bueno, vos viste que nosotros miramos un poquito más allá, no nos quedamos con un solo versículo, sino que también le damos una trascendencia al resto del contexto, porque también ambienta y de alguna manera forma el porqué de lo que sucede. Entonces, Jesús envía a 70 personas, los comisiona a predicar, ¿no? Y estos 70 que fueron, estos son otros 70, no son los mismos 70 del que habla en otros libros. Otros 70 los manda con ciertas características. Y cuando vuelven estos 70, estaban contentísimos porque decía que hasta los demonios se les sujetaban, ¿no es cierto? Reconociendo en el nombre de Jesús.
porque justamente Jesús les había dado el poder para poder sanar, para poder curar, para poder hacer otras cosas, y tenían que establecerse. Entonces volvieron exacerbados. Y Jesús les dice que también se regocija Jesús respecto de esto, porque encuentra que es una bellísima historia la que han vivido estos que han ido a comisionar. Y le dice, no se regocijen porque se sujetan los demonios a ustedes, sino porque sus nombres están anotados en el libro de la vida. Algo que nosotros a veces pasamos de más, ¿no? Pasamos de largo. Pero en base a eso, y Jesús a partir de ahí se regocija, y los versículos siguientes, 21, 22 y 23, y 24, hablan de un Cristo, de un Jesús que está contento con lo que ha vivido, con lo que ha pasado. Y agradece al Padre. Y agradece al Padre de una manera especial, porque le dice justamente en las palabras que el mensaje, lo que vos comentabas al comienzo, en ese versículo 21, que gracias al Señor, la palabra que ha trascendido hacia nosotros, hacia sus criaturas, lo puede entender cualquiera que realmente invoque la mirada del Señor, o por lo menos el espíritu, como que esté en búsqueda, del la espíritu, verdad. exactamente, en búsqueda de la verdad y sustentado por el espíritu. Entonces, de esa manera cualquiera puede, no importa si es, por lo menos que sepa leer, ya con eso alcanza como para poder saber qué es lo que dice la palabra. Y ahí arranca esto, que en el versículo 25 dice que estaban entre medio, no conocemos el escenario, pero no estarían solos. Los 70 nunca estaban solos. Nunca estaban solos, había unas cuantas personas, y entre ellos estaban los que lo querían hacer caer a Jesús. Siempre había una comisión de varias personas que buscaban la manera para probarlo, para hacerlo caer, para hacer que cometa algún error. Cometa algún error doctrinal, que cometa algún error político, que se enfrente a alguna de las facciones. Y aquí habla un intérprete de la ley que dice, he aquí el intérprete de la ley, versículo 25, se levantó y dijo, para probarle, esta era la razón por la que hablaba, por lo menos Lucas lo muestra de esa manera, maestro, le dice a Jesús, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Recordemos que los judíos estaban muy claramente parados en que por la ley la gente se podía salvar. Por la ley la gente se puede salvar. Y acá lo que le pregunta es dos cosas diferentes, dos cosas que no se contraponen, pero sí se complementan. ¿Qué está escrito en la ley? Porque la ley era física, estaba escrita, estaba documentada, no se podía cambiar. Y después, ¿cómo lees? Lo que te buscaba era el espíritu de eso que estaba escrito. Y entonces ahí te paso la posta a vos, pero dice, aquel respondiendo dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. A lo que Cristo le responde diciendo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Dos cositas antes de que vos te pase la palabra es, todo esto que sucede estaba, es como les puedo decir, Jesús y el intérprete de la ley hablando y un montón de gente mirando. Ese montón de gente mirando era para saber quién tenía razón o cómo se iba a arreglar este tema de parte de Cristo, de parte del intérprete de la ley, cómo se iba a arreglar esto políticamente. Era como un partido River-Boca, ¿no? Ahí, ¿qué pasaba con esto? Y Jesús nunca enfrentaba a las personas que lo venían a cuestionar para probarle o para hacerlo caer. No caía en esa provocación. Claro, no subía al ring para enfrentarse. Le contestaba desde otro ángulo. Cuando le dice que está escrito cómo lees, y el intérprete de la ley le responde, probablemente le responda a partir de lo que había escuchado de la oración hacia el Padre, que le dijo que los niños podían interpretar la ley, unos versículos antes. Entonces cuando le dice esto, le contesta con dos partes que están en la Biblia. Una en Deuteronomio 6:5, que dice que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y la segunda parte que está en Deuteronomio
capítulo 19, versículo 18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso era parte de la ley. O sea, las leyes puestas en positivo, generalizadas. Tenemos 10 leyes, hay 4 que son hacia la relación con Dios y 6 que son hacia la relación con mi prójimo. Bueno, estas 2 englobaban esas 10 leyes, esos 10 mandamientos. Ahora, ¿cómo le contesta a Cristo? Y después ya te dejo la palabra a vos, que tenés por lo que estuvimos hablando, tenemos una mirada mucho más grande de esto. Dice, bien has respondido, le dice Cristo. Haz esto y vivirás. También le responde con parte de esa ley que está en Levítico capítulo 18:5. O sea, la primera parte, que es cómo está escrito en la ley, y ambos se la responden entre sí, lo cual no genera ninguna discordia, porque has dicho bien, porque haz esto y vivirás, le dice. No hubo enfrentamiento, y los dos enunciaron la ley como estaba. Pero después... Claro. Claro, es como vos comentas al principio, ¿no? Hay 2 preguntas ahí. La pregunta que hace inicialmente el estudioso de la ley, el intérprete de la ley, era una pregunta que era común a todos los judíos. Exactamente. ¿No? Hoy en día también nosotros nos preguntamos acerca de ¿podremos ser salvos? ¿No? Claro. Y entonces existen una diversidad de respuestas, ¿no? Depende del sector del cristianismo, incluso del paganismo, ¿no? O de otras religiones que no sean cristianas. Exactamente. Existen respuestas o intentos, ensayos de respuestas acerca de esto. Sí, por lo menos una esperanza, ¿cierto? Claro. Entonces, lo que este hombre estaba preguntando no era una cosa muy rebuscada, pero sí era tema de mucha discusión, ¿no? Sobre todo en el círculo en el que él se movía, que eran los estudiosos, los eruditos. Pero antes de continuar un poco con digamos, el comentario, ¿no? De este tema, de este suceso, me gustaría resaltar un poco cuál es el propósito de este nuevo ciclo, ¿no? Que estamos iniciando, ¿no? Y tiene que ver obviamente con el estudio de la Biblia, ¿no? Tiene que ver obviamente con el estudio de la palabra. Cualquiera puede leer la palabra, cualquiera puede leer lo que está escrito, ¿no? Jesús hizo 2 preguntas, le hizo 2 preguntas al intérprete de la ley. Le dijo, ¿qué está escrito? Eso cualquiera puede responderlo porque basta abrir versículo, capítulo, versículo y leer directamente. Eso, todos tenemos acceso a eso. Ahora, la segunda pregunta ya tiene otra respuesta o conlleva con otras acciones, ¿no? Porque le está diciendo cómo lees. No le está diciendo si lee de corrido, si lee pausado. No. Está hablando de lectura no en el sentido de leer un escrito, sino lectura en el sentido de qué interpretación, qué sentido le das a lo que estás leyendo. ¿Qué sentido le das a lo que estás leyendo? ¿No? Entonces alguien, yo he escuchado muchas veces, ¿no? Y seguramente vamos a estar de acuerdo todos, ¿no? Que tenemos una sola Biblia y hay un montón de religiones basadas en la Biblia. Perfecto. ¿Por qué es eso? Y bueno, porque cada religión tiene una lectura distinta de la Biblia. Tal cual. Todos tienen el mismo texto, lo que está escrito, pero cada grupo, cada sector, cada digamos, religión basada en la Biblia tiene una lectura distinta. Lo hemos visto con un mismo versículo, hay gente que tiene una aplicación doctrinal opuesta a la que hemos mostrado en algún momento y opuesta a otras posiciones también con un mismo versículo. Entonces, una de las cosas importantes de este pasaje es que Jesús nos está diciendo cuál es la forma de abordar, ¿no? O cuál es el método para abordar la palabra. Una es ver lo que está escrito. Claro. Eso lo podemos hacer todos. Cualquiera puede ver lo que está escrito. Porque está en todos los idiomas, o en casi todos los idiomas. Debe haber alguno que todavía no está traducido, pero en algún dialecto, alguna
pero en una Muy gran grande. cantidad de idiomas está impresa la palabra, la Biblia, que Creo que nosotros 2200 o 2300 lenguas lenguas y y dialectos. dialectos. Bueno, entonces, eso es algo que está accesible a todos. Ahora, la otra y cualquiera lo puede hacer, incluso aquellos que no les importa y no creen. Claro, Lo puede ver, o sea, puede acceder a la escritura, incluso aquellos que están en contra de la escritura. tal cual, sí, Eso sí, sí. es una cosa universal. No hay excluidos. Es para todos. Ahora, la otra parte que es, la otra pregunta que hizo Jesús es cómo interpretas, cómo entiendes, qué sentido le das a lo que estás leyendo. Sí. Bueno, eso ya tiene que ver con la revelación, ¿no? Porque la forma de darle el sentido que Dios le quiso dar a su palabra es que Dios te explique. Justamente. Es que Dios te explique el sentido que le quiso dar. Ahora, esto ya lo hemos venido hablando, ¿no? Ya lo hemos venido hablando en temas, de alguna forma lo hemos venido comentando. Lo que está Jesús es diciéndonos, bueno, miren, esta es mi palabra, pero tiene un sentido. Y el sentido se lo puedo dar yo, entonces búsquenme a mí y yo les voy a dar el sentido. Si nosotros queremos encontrar el sentido correcto de la palabra de Dios, tenemos que buscar a Dios de todo corazón. Es que justamente tenemos que buscar al que hizo la palabra. Tenemos que buscar a Dios, como dice ahí Jesús, con la ingenuidad de un niño, Sí. con la credulidad de un niño, y con el deseo de un niño. Y Él entonces va a presentarnos el sentido correcto de la palabra. Ahora, este hombre, volviendo otra vez a la situación, ¿no? Este hombre era un estudioso de la ley. Y como todos los hombres muy estudiados, había formado una postura de acuerdo a la escuela en la que había sido enseñado. Eso pasa hoy en día no solamente con el estudio de la Biblia, en cualquier disciplina, ¿no? Por ejemplo, la psicología depende de cuál es la escuela de psicología. El Sí. psicólogo ve las cosas de una forma, el otro lo ve de otra forma. Lo mismo puedo decir de muchas derecho, cosas. El ¿no? derecho, lo podemos decir de todas las disciplinas. Esto es una cosa que nos ocurre a los seres humanos, ¿no? Nosotros interpretamos lo que leemos, en este caso, de acuerdo a la formación que hemos tenido. Ahora, no siempre la formación que hemos tenido coincide con el sentido que le dio el autor de lo que está escrito, en este caso Dios. Entonces este hombre tenía había sido educado, había sido formado mirando o haciendo una lectura de las escrituras que tenía mucha afinidad con la escuela en la cual se había formado. Bueno, era la escuela de los estudiosos de la ley de esa época, que en grandes rasgos centraban su mirada en lo que estaba escrito, en la redacción, en las palabras, en la letra. Centraban su atención en la letra, pero le daban el sentido de la inclinación natural del hombre, claro, que es una inclinación egocéntrica. Se apropiaban de la palabra. Sí, pero además se colocaban en el centro, y entonces de acuerdo a su mirada, a su necesidad, a su postura, a su opinión, ¿no?, a su inclinación, entonces interpretaban las escrituras. Sí. Tal es así que el hombre pregunta, versículo 25, le dice: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿No? En otras palabras, este hombre pensaba que la salvación era un mérito propio. Yo te estoy diciendo,
¿Qué cosa tengo que hacer? Claro. O sea, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer para ganarme la vida eterna? No necesito de nadie. Lo único que necesito saber es qué es lo que tengo que hacer. Esta pregunta coincide con la de... no era solamente de este estudioso. El pueblo, la nación, había sido enseñada a pensar de esa forma, porque si nosotros vamos al relato ahí en Mateo, en San Mateo, del joven rico, el joven rico hizo la misma pregunta. ¿Sí? Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le hace la misma pregunta. Le hace exactamente la misma. Sí. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Estaba pasando que los hombres de esa época, no muy distintos a los de esta época, pensamos que la salvación, que el bienestar, que la paz, que la seguridad, que la prosperidad, todo lo obtenemos con nuestra fuerza. Sí. El ser humano es el artífice de su propia salvación. De su propia salvación, o de su propia seguridad, o de su propio bienestar, o de su propia riqueza, o de su... Pero vos fíjate también que en la pregunta no pone a Dios. Y es lógico. Es que justamente por eso. Es razonable, porque este hombre está basando su lectura de la Biblia, su lectura de la Escritura, es que Dios dejó a los hombres, les dio un par de cositas y dijo, bueno, de acá en adelante es asunto de ustedes. Cada uno vea cómo hace. Decime si no es muy parecido a lo que muchos entienden hoy. Muchos cristianos. Sí. De hecho, hay toda una cultura deísta de un Dios abandónico. Creó y se fue. Y que bueno, nosotros podemos aprovechar o no las cosas que nos dejó. Exactamente. ¿No? Para las herramientas que nos dejó. Ahora, esto obviamente era una mirada egocéntrica, homocéntrica, como decía alguien, ¿no? O sea, una mirada de la vida eterna, de la bendición, de la prosperidad y todas estas cosas que nos gustan a los seres humanos y que necesitamos, centradas en la capacidad del hombre. Pero no tenía nada que ver con la enseñanza del santuario del desierto, porque el santuario del desierto enseñaba que el pecador, ¿no? Se salvaba por los méritos de otro, de un ser inocente que estaba representado por la oveja, quien pagaba con su vida los pecados que había cometido el otro. ¿No? Isaías 53, está claro que Dios cargó sobre él, sobre su hijo, los pecados de todos nosotros. Entonces, la enseñanza que Dios le había dejado a los israelitas no tenía nada que ver con lo que ellos habían entendido, o con lo que ellos o la mirada que ellos habían desarrollado con el tiempo. Entonces, no es raro que este hombre le haya preguntado, más allá de la intención que tenía de hacer caer en una equivocación, entrar en una discusión, más allá de eso, otro probablemente hubiera preguntado lo mismo, porque era una pregunta importante, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y entonces la respuesta de Jesús, en primer lugar, fue una respuesta de judío, ¿no? Una respuesta de estudiosos. Sí. Con la misma ley. No le respondió, no le dio la respuesta, sino que le respondió con otra pregunta. Porque lo que Jesús quería no era demostrar que era más sabio que el otro, sino que lo que Jesús quería era encauzar la mirada de aquel hombre y de todos los que estaban escuchando, que seguramente pensaban igual, incluso sus seguidores, sus discípulos. Sí. ¿No? En la pregunta de que está el paralítico, le dice, ¿quién pecó? No, el ciego. ¿Quién pecó o sus padres? Esa era la mirada que tenía. Claro, es la misma mirada. Entonces, Jesús aprovechó esa oportunidad, primero para mostrarnos cómo hay que encarar la palabra de Dios, y segundo, para darnos la mirada correcta. Entonces, Jesús le dice al hombre, bueno, muy bien,
¿qué es lo que está escrito? ¿No? Dice, ¿qué está escrito? Y después le pregunta cómo lees. Le dijo, a ver, seguramente la primera la vas a tener. Ahora, la más importante es la segunda. Y efectivamente, el hombre contestó al toque, sin vacilar. Cualquier judío hubiera dado esa respuesta. Esa la tenían re clara. Era como un examen, como una pregunta de un examen que todos los años era la misma. Entonces, todos sabían cuál era la respuesta de eso. Y lo hacían usando la escritura. ¿No? Es como si dijéramos papá. Claro. Era Todos así. sabían esa Todos sabían la respuesta. respuesta. Por eso no vaciló, dijo al toque. Dijo, bueno, le citó la ley. Sí, la ley. Le citó la ley. Entonces le respondió, bueno, el versículo 27 dice, bueno, dijo respondiendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Hasta ahí estaba perfecto. ¿Pero por qué estaba perfecto? Porque era lo que estaba escrito. Jesús entonces fue un poco más allá y le dijo, bueno, muy bien. Bien has respondido. Y le responde con la ley. Entonces el versículo dice, por lo tanto mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos. Viviréis. Listo. Entonces le dijo, muy bien has respondido. ¿No? Lo elogió todavía. Le dijo, muy bien. Muy bien. Bueno, haz esto y vivirás. Y hubiera estado bueno que termine ahí. Pero había una diferencia de lectura acerca de esto. Vos sabés que yo cuando lo escucho esto, cuando lo leo, una y otra vez lo hemos leído muchísimas veces, me lo hago a Jesús respondiéndole, bueno, haz esto y vivirás, y se da vuelta mirando al resto, y ahí es cuando lo llama de vuelta el intérprete de la ley y le va a hacer la segunda pregunta, ¿no? Claro, entonces dice acá, dice el versículo 29, pero él, el intérprete de la ley, queriendo justificarse. Claro. O sea, había algo, él sabía de memoria lo que estaba escrito, pero había algo que a él no le cerraba. Había algo que no le cerraba. Había una palabrita ahí. Había una palabrita que él le inquietaba, que era como una piedra en su zapato, ¿no? Algo que lo incomodaba. Algo que lo incomodaba. Y que ponía de manifiesto que no había entendido nada. Se la sabía de memoria, pero no la entendía, ¿no? Y entonces le dice, le responde, sí, claro, le responde. Bueno, vuelve a repreguntar. Sí, le dice, bueno, muy bien, ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? En realidad quería excusarse. Sí, totalmente. Quería excusarse porque existía, hoy también existe, ¿no? Hoy también, pero remitámonos a la época, ¿no? de este hombre. Tenés dos maneras ahí de interpretarlo, ¿no? Porque puede decir, porque el texto dice así, como decís vos, excusándose, ¿no? Justificándose a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Y probablemente haya hecho la segunda prueba. O sea, si él justificaba que el prójimo era cualquiera, se iba a tirar en contra de los judíos, a los judíos religiosos, ortodoxos, y si decía que eran solamente los ortodoxos, los prójimos, entonces ahí es como que se iba a tirar al pueblo en contra. Lo que trataba era de formar una grieta que no se pudiera cerrar fácilmente. Sí, esa puede ser una, pero también hay otra. Sí. Porque el evangelista dice que este hombre quería justificarse a sí mismo. O sea, sí, estaba haciendo justicia por sí mismo. Sí. O sea, es lo mismo. Era natural, porque el espíritu de la pregunta era el mismo de esta otra pregunta. ¿Quién es? Por eso te digo. Ahora, justificarse a sí mismo quería decir, bueno, entonces, ¿tengo razón yo en lo que estoy pensando? Ahora, ¿qué pensaba este hombre acerca de la palabra prójimo? Bueno, hagamos un poquito de historia, ¿no? Sí. Si nosotros revisamos algunos pasajes, yo les voy a dar algunos. Podemos citar a algunos autores, estudiosos que comentan sobre esto, pero yo solamente voy a usar
tres pasajes que no los vamos a leer, pero se los voy a dejar para que ustedes los busquen. Era acerca de los samaritanos, porque la parábola o la historia es acerca de un samaritano. Sí, ¿no? sí, Entonces, la que pone Jesús, sí. ¿qué pensaban los judíos acerca de los samaritanos? Y bueno, miren, San Juan capítulo 4, versículo 9, San Juan capítulo 8, versículo 48, y también Lucas, un poquito más atrás, el capítulo 9, el versículo 53. ¿No? ¿Querés leer alguno? Sí, te leo el de la samaritana, cuando ver. se encuentra con Jesús y dice que tenía que ir sí o sí. Por ese lado, que yo recuerdo el pasaje, los discípulos se apartan de Jesús y él va al pozo y le dice, se encuentra con la samaritana y dice, ¿cómo es que tú siendo judío, le dice la samaritana, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. O sea, no había una fluidez, ni siquiera se miraban, ni siquiera se hablaban. Eran sus verdaderos enemigos. Y ellos se distinguían entre ellos. Quién era samaritano y quién era judío. Unos a otros. Claro, entonces, basado en esto, obviamente el concepto de prójimo que tenía este hombre era un concepto muy particular. Totalmente. Era un concepto propio, como su justicia que era propia. Como su idea de alcanzar la vida eterna por sus propios medios. ¿no? Él decidía quién era su prójimo y quién no era su prójimo. En este caso, el samaritano seguro que no era su prójimo. Seguro. Podían haber otros que, bueno, ameritaban un poco de análisis, ¿no? Sí. Era seguro, prójimo grado 2 o grado 3, ¿viste? Seguro que los que eran como él, los que pensaban como él, los que se vestían como él, los que frecuentaban los lugares como él, claro, los que se reunían con él, eran su prójimo. ¿Te suena algo eso al sí, presente? obvio, seguro, sí. Ahora, había otros que, por ser judíos, deberían ser sus prójimos. Pero no lo era, existían algunos existían algunos grises, ¿no? Publicanos, había No, todo. ahí si nosotros vamos al capítulo 9 de San Juan, vamos a encontrar esto de... La samaritana. No, el capítulo 9 es el ciego de nacimiento, ¿no? Entonces, sí. Vamos a ver que también había, fíjense que después de que cuando se dieron cuenta que no podían doblegar el testimonio del ciego, lo expulsaron de la sinagoga. O sea, ese ya no era prójimo y era judío, ¿no? Entonces había discusiones entre ellos, ¿no? En algún momento el sumo sacerdote envió espías o envió a unos alguaciles para prender a Jesús y los alguaciles volvieron y dijeron, mire, pero no pudimos apresarlo porque no ha hablado hombre como este, ¿no? Y entonces entre los comentarios que dicen los sacerdotes, dicen, pero esta gente que no conoce la ley, maldita es. Está hablando de sus propios connacionales. Entonces, había alguna discusión acerca de si un judío podía ser o no prójimo, pero en cuanto al samaritano, no cabía ninguna duda, no era prójimo, ¿no? Y entonces Jesús dice, bueno, yo te voy a explicar quién es tu prójimo. Y le contó la historia que está desde el versículo 30 hasta el versículo 37. No la vamos a leer ahora, ustedes pueden leerla, estaría bueno que la lean, ¿no? Pero lo que sucede es que un hombre fue atacado en el camino de Jerusalén a Jericó, fue atacado por ladrones, dejado casi como le robaron todo, lo golpearon, lo dejaron medio muerto. Y entonces dice que pasó por ahí un sacerdote, coincidió que pasaba un sacerdote, pero lo miró y se hizo a un lado y siguió. Después pasó un levita y hizo lo mismo. Pero después dice el relato que pasó un samaritano. Y el samaritano se detuvo, se acercó al hombre, lo atendió, lo llevó a un lugar para que pudiera refugiarse, cuidó de él por 2 días y se fue y le dijo al dueño del lugar, mira, cuídalo y si cuando yo vuelvo te debo plata, yo te la voy a dar, ¿no? Entonces, al finalizar su relato, Jesús se dirige nuevamente a este estudioso de la ley, a este intérprete de la ley. Así es. Y le hace otra pregunta.
le dice, bueno, de estos tres, el sacerdote, el levita y el samaritano, ¿cuál te parece a ti que fue prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Con esto, Jesús estaba haciendo un cambio total en la mirada de este hombre. Primero le está diciendo, no es solo prójimo el otro, vos también entras en categoría de prójimo. Obvio. Por eso le dijo, ¿quién de estos fue prójimo del que cayó? Sí. ¿No? Porque la idea era que el prójimo era el que estaba en desgracia, el otro no. Pues justamente la palabra prójimo tiene una connotación de proximidad, con lo cual vos sos próximo a mí, pero yo también soy próximo a vos. O sea, Hay una biyección. otro no puede ser prójimo mío si No. yo no soy prójimo del otro. Exactamente. ¿No? Eso es el lo secreto. es lo que Cristo le hizo ver a este hombre. Lo que Le dijo, mira, no es que hay unos que son prójimos o no. No, vos también entras en la misma. Vos también podés ser o no prójimo de otro. No te coloques en el lugar, en el pedestal. Vos estás igual que todos los demás. Estás igual que el levita, estás igual que el fariseo, el sacerdote, estás igual que el hombre que cayó en manos de los ladrones, estás igual que el samaritano. No sos distinto de ellos en el concepto de prójimo. Todos son prójimos, depende de la cercanía que tengan, ¿no? Y entonces es notable porque en la historia el levita y el sacerdote se alejan. No querían ser prójimos. Sí, no eran su clase. No, por supuesto. Pero aparte también había una connotación de que si el tipo estaba muerto, como parecía que estaba en el relato, decía que estaba como muerto. Entonces podía contaminarse. Contaminación era un problema. Sin embargo, la función de estos hombres era esa. Era de acercarse a aquel que estaba mal, ¿no? Entonces Jesús primero le dijo, mira, ese concepto de prójimo que vos tenés no va, no es el bíblico, no es. Te equivocaste, no era lo que quiso decir Moisés. Fueron cambiando y se equivocaron. En segundo lugar, prójimo, vos también entras en esa categoría de prójimo. Y entonces ahora le dijo, desde este lugar, desde esto que yo te mostré, necesito que vos me contés cuál de estos tres fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. Claro. El hombre se dio cuenta. Jesús se lo mostró de una manera tan clara. Se lo mostró desde el lado de quién es el autor de la escritura, de quién es el autor de la ley. No el intérprete de la ley, el autor de la ley. Le dijo, mira, cuando yo escribí esto, este es el sentido que yo le di. Ahora decime, entre el levita, el sacerdote y el samaritano, ¿cuál es el prójimo? ¿Cuál es el prójimo? Y tenía que darle la esencia. Ahí tenía la esencia. Porque solamente era prójimo el que lo ayudó. Y lo que tenía que repetir era eso. No había análisis. Como diríamos, lo arrinconó para que dé una respuesta. Eso he dicho de una forma. De otra forma dicho es, le dio la mirada del autor de la ley. Le dijo, mira, el que escribió la ley lo hizo mirando de este lugar. Ahora yo te pregunto, de estas tres opciones y desde la mirada del autor de la ley, ¿cuál es el prójimo? Y entonces estaba claro quién era el prójimo. A él le costó porque todavía tenía luchas con y quién sabe por cuánto tiempo más. Pero vos fíjate una cosa, en ningún momento le dice el samaritano, la palabra estaba prohibida. La palabra de decir samaritano, entonces le responde el que usó la misericordia. Claro, o sea, todavía contaminado, manchado, influido por su naturaleza y por su mirada, usó las palabras que le parecieron, pero entendió. Entendió. Ahora, otra de las cosas que no lo mira y lo mira en pormenorizado es cuando le dice, el que usó la misericordia significa que la misericordia no estaba en el samaritano porque era un ser imperfecto para él, sino que utilizó la misericordia de Dios de última, pero no era la misericordia, no podía tener misericordia. Y otra mirada que yo lo comentamos antes de hacer la charla, es que
en ningún momento el intérprete de la ley le dijo esa historia no puede ser. No puede ser. Porque debe haber habido algo, o por lo menos en el concepto popular, que haya pasado, porque en ningún momento dice que es una parábola. No dice que es una parábola y tampoco, como vos decís, tampoco Le hubo objeción de ninguno de los que escuchaban. Exactamente, ninguno levantó la objeción diciendo eso no puede darse. Claro, porque si hubiera sido una historia, digamos, Utópica, inventada para el momento, ¿no? Elaborada para el momento, y alguien podría haber dicho, no, pero esto no es la realidad. No califica. Un samaritano no va a atender nunca a un judío. Es una utopía. ¿No? Nunca hubiera ocurrido eso. En cambio, se prendió en el relato, se subió al relato el intérprete de la ley y tuvo que dar una respuesta respecto a ese escenario que supongo, por lo menos que lo es que muy cuenta probable que es haya probable sido que haya algo que ocurrió auténtico y real. que era de conocimiento general. Exactamente. Que todos los que estaban ahí se habían enterado de alguna forma que había sucedido. Y seguramente si sucedió fue algo notable, notorio, porque todo el mundo habrá preguntado, ¿cómo? ¿Un samaritano? ¿Cómo? Hizo una cosa así. Bueno, pero más allá de ese comentario, ¿no? Me parece que lo importante en esta conversación entre el intérprete de la ley y el Señor Jesús es que el Señor Jesús le mostró a todos los que estaban ahí, más allá del hombre que hacía la pregunta, ¿no? Que era el que estaba más visible, le mostró que la escritura tiene una sola interpretación, la interpretación de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos que lo que estamos interpretando es correcto? Bueno, ya lo hemos dicho varias veces, tiene que estar de acuerdo con toda la escritura. Tiene que haber puntos de conexión con toda la escritura, no disensión. Tiene que estar de acuerdo con todo. Exactamente. ¿No? Entonces, cuando el Señor Jesús le dice, bueno, si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, vas a vivir, está diciendo lo correcto. Esa es la verdad. Ahora, el problema es la objeción que nosotros ponemos. Y en este caso era, ¿y quién es mi prójimo? Otro puede ser, pero eso solo lo puede hacer él. Otro puede ser, pero eso es de la época de los judíos, de Israel. Exactamente. Y podemos poner cualquier mirada que provenga de nuestra inclinación, de nuestro pensamiento, de nuestra opinión, y va a hacer el mismo efecto en nosotros que hacía en este hombre esa discriminación que hacía entre quién era su prójimo y quién no era su prójimo. Y cómo discriminaba su mirada. Acá tuvo que hacerlo a la fuerza porque no había otra. Tuvo que decidir por lo que Dios había mirado, había mostrado, de esa manera. Fíjate qué interesante, porque hay algunos que dicen, bueno, no, pero la ley. Hay algunos que objetan la ley directamente. No. Dicen la ley, la ley era de los judíos. La ley ya eso, cuando Cristo murió, fue abolida. ¿No? Y vamos a encontrar un montón de declaraciones de Cristo y de los apóstoles después de Cristo, después de que Cristo fue elevado al cielo, de que no es así. O podemos decir, bueno, pero algunos sí y otros no. Claro. Ahí hay discriminación ya. Entonces, cualquier cosa que sea una objeción contra la verdad, contra lo que está escrito, para justificarnos a nosotros mismos, para decir, bueno, pero lo que estoy haciendo debe estar bien porque es así, porque yo digo que es así, porque yo entiendo que es así. Porque yo he estudiado toda mi vida. Y yo entiendo que es así, y no puede ser de otra forma porque si no yo sería infeliz. Claro, si hace peyorativo en realidad. Yo sería infeliz. Ostentoso. Es lo que le pasaba a este hombre. Ahora, lo que le pasaba a este hombre nos pasa a todos. Claro. Con respecto a lo que Dios nos revela, porque Dios nos puede mostrar algo que nos puede decir, mira, a mí esto no me agrada. Y resulta que es algo que a mí me encanta. Entonces, no, esto no puede ser. Debe estar queriendo decir otra cosa, ¿no? Y buscamos un pasaje, alguna otra cosa, para justificar que mi interpretación de ese pasaje que dice que es esto no es así como digo yo. Te voy a dar una mirada, voy a tratar de hacerlo porque queda muy poquito tiempo y quiero darle una mirada diferente. Esto lo robo de otro lugar, de un pastor que una vez dio un mensaje que realmente una vez se escucha estas cosas
no una vez, 100 veces las escucha y si subo otra vez la parábola del hijo pródigo, que esa después la vamos a decir, del buen samaritano, y yo estoy hasta acá en la parábola, pero una mirada diferente es esta, que yo una vez la escuché en un mensaje y realmente me sorprendió mucho. Entonces, este hombre golpeado por su pecado queda a un costado del camino casi muerto. Casi muerto. Y pasan gente que sabe de Dios, que conoce de Dios, que lo conoce supuestamente, por lo menos conoce su palabra, y no lo miran porque lo desechan, porque creen que no tiene salvación, porque no creen que no merece. Un caso perdido. Que es un caso perdido, que no merece salvación, aunque sea uno de los suyos, porque este descendía de Jerusalén a Jericó. Este era un judío también. Sus vestimentas revelarían eso. Pero viene alguien que restaura tu vida. Y viene este Jesús en la forma del samaritano, ¿cierto? Que estos que habían pasado al lado de ellos, del hombre, eran enemigos de ellos. Este samaritano era enemigo. Sin embargo, este que tenía cara de enemigo era quien lo salvó de la muerte. Y le puso un ungüento que en esa época se estilaba de mezclar aceite con vino. Recuerdo que no había antibióticos en ese estilo de cosas. Y el aceite y el vino representan dos cosas muy interesantes, ¿no? La sangre de Cristo y el Espíritu Santo. Y este hombre se restaura, pero lo lleva al mesón. Y el mesón en el original de esto no está puesto como el mesón que está en Lucas 2.7, cuando María va a tener familia y tocan la puerta del mesón y no tiene lugar, sino que es otro tipo de mesón, una posada. ¿Sí? Esta posada es un lugar que no es para ir a dormir, sino para guarecerse, para estar abrigado, no a la intemperie, sino que te vienen a cuidar. Y este lugar representa, podemos decir que representa a la iglesia. Cuando alguien viene destruido y Dios te levanta, y Cristo te levanta y te lleva a la iglesia, ¿sí? Y te lleva y deja el pago de 2 días de trabajo, ¿sí? Y se lo deja al mesonero. Y el mesonero representa a las personas que están dentro de la iglesia, a los líderes de iglesia, al pastor si queremos también. Y se lo encarga diciéndole, bueno, yo te lo dejo, pero voy a volver a buscarlo. Y si este hombre hubo un gasto por lo cual hay que pagar, yo vengo y me hago cargo. Y eso representa la segunda venida de Cristo, dándole como garantía esos 2 denarios, ¿sí? Que representan la garantía de que esa persona tiene que estar al cuidado, de que el mesonero tiene la obligación de cuidarlo. Y que él va a volver por esa persona, cosa que no hicieron el levita ni el sacerdote. Sin embargo, él está dispuesto, siendo que es su enemigo, no es tan próximo como diríamos, él va a volver, porque nosotros estamos decidiendo por este Cristo. Ahora, fíjate que él vuelve a sus criaturas que lo han repudiado, que lo han hecho a un lado, que lo han sacado de sus vidas y los viene a salvar, nos viene a salvar en la cara del samaritano. Y le encarga a alguien para que lo custodie, para que lo cuide hasta su regreso. Hasta su regreso. Y esto simboliza la primera vez que encontramos a Cristo, en que nos derramamos y que alguna vez pudimos encontrar su palabra en un lugar y hemos participado de esa palabra y hemos crecido en esa palabra, pero ya ahora con la esperanza de que Él va a volver y que me va a venir a buscar y que yo ya estoy redimido porque la garantía ya está paga y porque cuando venga en gloria y luz vamos a estar todos juntos para siempre, porque la historia no revela fecha de vencimiento y la historia no revela caducidad. Y es un para siempre. Lo que pase ahora con el levita o con el sacerdote
es otro tema, ya dependen de sí mismos. Lo que sí el mesonero, los que estamos quizás dentro de la iglesia, tenemos la obligación de atender a aquellos que vienen dañados, que vienen golpeados, que vienen martirizados por el pecado y que han recibido la sangre de Cristo y el ungüento de aceite. Es una historia fantástica. Cuando yo le vi esa mirada que lo predicó, quizás a la mayoría se les pasó de lado o lo escucharon como una historia más. A mí fue revelador. La historia contada de otra manera, que el judío intérprete de la ley que la escuchaba sabía de lo que estaba hablando. Sabía de que ese Cristo que venía de vuelta era el Redentor, el que los iba a salvar. Ya no importaba el sacerdote, ya no importaba el levita, ya termina de importar hasta el mesonero, pero que lo cuidaba hasta que ese samaritano vuelva. En la imagen de un enemigo que nosotros consideramos enemigo por la mirada del pecado que tenemos, por nuestra naturaleza. Sí. Por nuestra naturaleza pecaminosa, consideramos enemigo al mismo que nos salva. Y eso es maravilloso. Así es. Así es. Bueno, se nos terminó el tiempo, Dino. Se nos terminó el tiempo y perdóname por haberme pasado un par de minutos, pero creo que era jugoso lo que venía y bueno, para decirles que bueno, terminó esta hora de encuentro y vamos a trabajar la segunda vez que nos encontremos con este nuevo ciclo, que está escrito como lees y los queremos compartir con todos. En esta historia vamos a trabajar con el capítulo 15 de Lucas. Esas tres parábolas, que es una sola parábola en realidad, son tres miradas de una misma parábola y tiene mucho para explicarse ahí. Esperemos poder resumirlo en una sola, pero creo que van a ver una historia diferente esta vez. Bueno, ¿querés que hagamos una oración para terminar? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradezco, Señor, por este encuentro, por este momento, por esto que estamos entregando a otras personas que hemos visto primero nosotros y que ha llenado nuestro corazón con estos detalles, Señor. Te pedimos que tú bendigas a aquellos que escuchan, a aquellos que puedan entender, Señor, que tú impresiones sus corazones también para que puedan entenderte como nosotros te entendemos. Te pedimos, Señor, que bendigas este ciclo nuevo, comienza, y que bendigas a cada una de las personas que escuchen. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Hasta luego. Que descansen, que tengan un buen sábado.